Le repito la cita. Éxodo 17, verso 8 al verso 13. Dice, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. No lea porque no lo están escuchando. Sí, ayer, Nada. sí. Allá dijo que otra vez que no. Mientras que se hace aquí. Yo no sé. Ven. El huepi se va. Entonces vino Amalek, peleó contra Israel en Refidim, y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol, y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Bendito el nombre de Jesús. El tema para este día misionero es supliendo la necesidad del misionero. Escuche bien el tema, supliendo la necesidad del misionero. Estamos en un día misionero y es bueno traer a nuestra memoria ese legado, esa gran misión que el Señor en su amor y en su misericordia nos ha encomendado. Tenemos aquí en el capítulo 3 del libro de Éxodo, hallamos a Dios enviando a su líder, a Moisés, para que libere, para que rescate de la esclavitud egipcia a su pueblo. Pero también hallamos la oposición por parte del enemigo para que Moisés cumpla la misión que Dios le ha encomendado. Hallamos dos enemigos. El primer enemigo fue Faraón, quien se opuso a que Israel saliera de su territorio. Faraón no quería dejar ir al pueblo de Dios para que le sirviera en el desierto, y él se opuso. El segundo enemigo fue Amalek, que se opuso para que el pueblo que Moisés libertó con el poder de Dios de la esclavitud entrara a la tierra prometida. Esos son los dos enemigos. Uno se opone para que Israel salga de la esclavitud y el otro se opone para que el pueblo que salió de la esclavitud llegue a la patria que Dios le ha prometido. Nosotros sabemos que Faraón
es tipo del diablo, que el diablo se opone para que las almas no escuchen la palabra de nuestro Dios y a través de su palabra obtengan fe y por medio de esa fe ellos salgan de la esclavitud, salgan del pecado para servirle solamente a Dios. Y Amalek es un tipo de la naturaleza pecaminosa del hombre viejo con todas sus costumbres, que se opone para que el hombre que ha salido del mundo, del pecado, de los vicios, entre al reino celestial. Esto lo vemos nosotros con toda claridad cuando Pablo y Bernabé salen a su primer viaje misionero. Con lo primero que ellos se encontraron fue con la oposición. Un hombre llamado Barjesús, un hombre que era brujo, se opuso para que el procónsul, varón prudente, escuchara la palabra de Dios. El procónsul estaba escuchando lo que Pablo estaba predicando. Pablo estaba predicando el evangelio, pero el brujo se opuso. Dice la palabra de nuestro Dios en Hechos capítulo 13, verso 8, pero le resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Aquí vemos a Satanás oponiéndose a la conversión del procónsul. El brujo quería apartar al procónsul de la fe, en otras palabras, de la doctrina que Pablo estaba predicando. Porque aquí la fe no significa creencia. La fe en este texto significa la doctrina que Pablo estaba predicando. El segundo que se opuso fue Amalek con su ejército, que representa la naturaleza pecaminosa, que representa al hombre viejo con todas sus costumbres, que se opone para que el pecador que fue redimido por la sangre de Cristo llegue a disfrutar de la gloria con Cristo en el reino celestial. En Gálatas capítulo 5, verso 19, hallamos a los amalecitas. Allí tenemos más de 17 amalecitas que se oponen para que el cristiano entre al reino de Dios. Dice la Biblia, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Oiga, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os he amonestado, como ya os lo he dicho, antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios.
tenemos más de 17 amalecitas, 17 pecados, que si el hombre los practica, después de haber salido del mundo, eso le impide para que llegue al reino de los cielos, a no ser que él se reconcilie, confiese sus pecados y se aparte de ellos. De manera que aquí hallamos la lucha de la carne contra el espíritu para que no lleguemos a la patria celestial ni cumplamos con la misión que el Señor nos ha encomendado. Bendito su nombre. Josué está en el valle peleando con Amalek y Moisés y Aarón y Hur están en el monte, mientras Moisés tiene las manos en alto. El pueblo es victorioso, pero cuando Moisés baja las manos, el pueblo es derrotado y Amalek prevalece. Cuando Aarón y Hur, que están pendientes de su líder, se dan cuenta que las manos de Moisés están cansadas, entonces toman una piedra y Moisés se sienta sobre ella y Aarón y Hur sostienen sus manos, uno de un lado y otro del otro, y hubo gran victoria. De la misma manera, las manos de los misioneros se cansan y hay momentos cuando las tienen que bajar. Y es en ese momento cuando el misionero necesita a Hur, necesita a un Aarón que tomen una piedra. Y nosotros conocemos muy bien esa piedra porque tiene nombre propio. Que tomen una piedra y que Moisés se siente sobre ella, que el misionero se apoye sobre esa piedra, mientras Aarón y Hur levantan las manos del misionero para que haya una gran victoria y las almas lleguen a los pies de Cristo. Estos dos hombres, Aarón y Hur, representan todo lo que el hombre de Dios necesita para el cumplimiento de la misión que Dios le ha encomendado. El misionero necesita dos cosas. Oiga bien, el misionero necesita dos cosas para el cumplimiento de su misión, y esas dos cosas son la oración por parte de la Iglesia del Señor y el sostenimiento. Dos cosas necesita el misionero: la oración en primer lugar y en segundo lugar el sostenimiento. Y aquí tenemos estos dos hombres. Aarón representa la oración y Hur representa las cosas materiales que el misionero necesita para seguir predicando el evangelio de Jesucristo. Miremos en primer lugar a Hur, que nos habla de las cosas materiales.
el hombre que se ocupó de hacer todas las cosas en el tabernáculo. Éxodo 31, verso 1 al verso 5. Habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Besaleel, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Vemos un hijo de Ur que fue llamado y capacitado para trabajar en toda la obra del tabernáculo. Por eso, en la iglesia del Señor se necesitan hombres como Ur que escuchen el llamado de Dios para servir en esta parte, para servirle a Dios y al misionero con sus bienes materiales, con lo que Dios le ha dado, porque todo lo hemos recibido de Dios y de lo recibido de su mano, de eso mismo le damos. Que se dejen usar como Ur y el pueblo de Israel en la obra de Dios. Que realmente podamos colaborar con los bienes materiales para la construcción de esta magna obra. Dice en Éxodo 25:2 que los hebreos colaboraron de una manera muy amplia para la construcción del tabernáculo. Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, tomarás mi ofrenda. Dios le pidió, escuche hermano, Dios le pidió la ofrenda a un pueblo que no tenía empleo, a un pueblo que no tenía fábricas, a un pueblo que no tenía negocios, que lo único que ellos tenían era lo que los egipcios le habían dado para que salieran de Egipto. Todos podían traer la ofrenda porque todos habían recibido de las riquezas de Egipto. Éxodo 11, verso 2. Habla ahora al pueblo que cada uno pida a su vecino y cada una a su vecina alhajas de plata, de oro. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. De esas cosas que los egipcios les habían dado al pueblo, de esas cosas era que ellos iban a dar para la construcción del tabernáculo. Pero nadie era obligado a traer, sino aquellos que tenían un corazón dadivoso. Éxodo 35, verso 21. Y vino todo varón
a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión y para su obra y para las sagradas vestiduras. Todos cumplían con lo que habían prometido, ninguno quedó mal. Éxodo 35, 24. Todo el que ofrecía ofrenda de plata o de bronce traía a Jehová la ofrenda. Todo el que tenía madera de acacia la traía para la obra del servicio. Además de las ofrendas que las mujeres dieron, hacían obras manuales para el tabernáculo. Éxodo 35, 25. Además, todas las mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos, traían lo que habían hilado, azul púrpura, carmesí, lino fino, y todas las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría, hilaron pelo de cabras. Y en el Nuevo Testamento hallamos una iglesia que se puso de acuerdo para sostener un misionero que por mucho tiempo fue la iglesia de los filipenses. La iglesia de los filipenses se puso de acuerdo y por mucho tiempo sostuvo al apóstol Pablo allí en las obras que él salía para predicar este glorioso evangelio. Dice el capítulo 4, verso 15 y 16. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Y Pablo habla de la recompensa que los cristianos que colaboran para el sostenimiento del misionero, para los cristianos que oran y también participan al misionero de sus bienes materiales, Pablo dice que tendrán una gran bendición. Vean lo que dice el apóstol Pablo a esa iglesia que lo sostuvo, que colaboró con él allí en la misión. Dice, ¿cuál es su recompensa? Verso 19. Mi Dios, pues, graves en la recompensa. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mire qué promesa tan maravillosa. Mi Dios pues suplirá todo lo que le falte. Pero hermano, esa promesa no es para todos. Esa promesa todos no nos la podemos aplicar. Decir que es para nosotros. Porque esa promesa de que Dios
suplirá todo lo que nos falta, es solamente para aquellos cristianos que sienten amor por las misiones, para aquellos cristianos que oran por el misionero y también colaboran con sus ofrendas misioneras, con sus votos misioneros, con todo lo material que los misioneros necesitan. Es para ellos esa promesa. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Hermanos, si nosotros queremos que esa promesa también sea para nosotros, aquí tenemos el secreto. Orar por los misioneros y colaborar para su sostenimiento. Bendito su nombre. Luego tenemos aquí Aarón. Oiga, tenemos a Aarón, el hombre de la oración, el que representaba a los hombres delante de Dios. Recuerde que el profeta representaba a Dios ante los hombres y el sacerdote representaba a los hombres ante Dios. Hebreos 5, verso 1. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas, sacrificios por los pecados. Y cuando nosotros oramos por los misioneros, debemos de tener en cuenta 4 cosas. Cuando vamos a orar por los misioneros, traigamos a nuestra memoria 4 cosas que son de suma importancia. Primero, orar para que la palabra que el misionero predica corra y sea glorificada. Número 2, y que el Señor libre a los misioneros de los hombres perversos. Segunda carta de Pablo a la iglesia en Tesalónica, capítulo 3, verso 1. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. O sea, porque todos no creen a la doctrina apostólica, la cual los misioneros están predicando. Número 3, orar para que el Señor les dé palabras a los misioneros. Efesios 6, verso 19. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el evangelio, el misterio del evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Número 4, orar por los misioneros para que el Señor les abra puertas para predicar su palabra. Colosenses 4, verso 3.
orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la predicación, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. 4 cosas por las cuales debemos orar por los misioneros, porque la oración tiene que ser con un propósito. Pablo no dijo, escúcheme bien lo que voy a decir y no lo vaya a interpretar mal. Por eso le digo, escuche bien. Pablo no dijo que oraran por los lugares donde ellos iban a predicar, ni por las almas, por los hombres a quienes les iban a hablar, sino por ellos. Le vuelvo a repetir, Pablo no dijo que oraran por los lugares donde ellos iban a predicar, ni oraran por los hombres que vivían en esos lugares. Pablo dijo claramente que oraran por ellos, porque es el predicador el que necesita la oración. Oiga, hermano, es el predicador el que necesita la oración de la iglesia, pero nosotros oramos más por todos los hombres que por el predicador. Oiga, nosotros oramos más por todos los hombres para que se salven que por el predicador. Y Cristo no oró por todos los hombres como lo hacemos nosotros. Oramos por Bogotá para que todos los que viven en Bogotá se conviertan. Oramos por Colombia para que todos los colombianos se conviertan. Oramos por el mundo para que todos se conviertan. Pero, hermano, escuche bien. Cristo no oró por el mundo. Oiga, Cristo no oró por el mundo. ¿Sabe por qué? Porque Cristo, más que nadie, él sabía que todos no se iban a convertir. Así que Cristo no oró por los que no se iban a convertir, por los que no iban a creer a la predicación del evangelio. Él oró por los que habían de creer en el evangelio por la palabra que los discípulos predicaran. Romanos 10, verso 16 dice, mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Por eso Cristo nos enseñó por quiénes es que debemos orar. Hermano, escuche bien, Cristo nos enseñó por quiénes es que debemos orar para que se salven. No te estoy diciendo que no hay que orar por las necesidades de la persona, sea creyente o no sea, que si es un enfermo, que hay que orar por él. Y sobre todo en este tiempo oramos por todos, porque hay angustia, hay dolor, hay tristeza, hay enfermedad. Te estoy hablando que no hay que orar
Oiga, que no hay que orar por todos los hombres para que se salven, porque no todos van a creer al evangelio. Y Cristo nos enseñó por quiénes es que nosotros debemos orar. San Juan 17, verso 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Oiga bien cómo Cristo oró. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y luego oró por los que creerían en él. Oiga, oró por los que irían a creer en él. 17, verso 20 de San Juan. Mas no ruego solamente por estos, o sea, por los suyos, por sus discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Mira, hermano, que Cristo oró por los que habían de creer en él, por la palabra que los discípulos les predicaran. Él oró por esos que iban a creer en él, para que cuando el discípulo llegara lleno del poder de Dios y lleno de la palabra, y esa palabra que ellos les predicaran penetrara a lo más recóndito de sus vidas y entregaran su vida al Señor. Le voy a recordar lo de la anciana, oiga, que oraba por el evangelista. El evangelista en toda la semana no había tenido éxito en su predicación. Nadie se había arrepentido. Y el domingo dijo el evangelista, me voy a orar a las 4. El culto era a las 7. Y se fue a las 4 para el templo a orar. Sorpresa, encontró una anciana de 80 años que hacía 1 hora que estaba orando, había llegado a las 3. Y el evangelista, sorprendido, le dijo al oído, hermana, ¿está orando por las almas? Y la anciana le respondió, no estoy orando por las almas, estoy orando por ti, para que Dios te use en esta noche y lo que tú prediques llegue al corazón de las almas y ellas lleguen rendidas a los pies de Cristo. Esa anciana sí sabía cómo es que se ora por las almas, sí sabía. Porque cuando usted ora por el predicador, usted está orando por las almas. Oiga bien, hermano, cuando usted ora por el predicador, está orando por las almas. Yo nunca olvido lo que decía un hombre predicando. Y él decía, hermanos, el creyente que no ora por su pastor está desautorizado para exigir del pastor un buen mensaje. No tiene autoridad para hacerlo porque él no ora por el predicador. Bendito el nombre del Señor. Hermano, si usted ora por el pastor, por el misionero, por el evangelista, por las misiones, por evangelismo, usted está orando por las almas como Cristo oró. Porque, hermano, Cristo es nuestro modelo. Nos enseñó a orar.
y nos enseñó por quién orar y cómo orar. Si usted quiere que su familiar se salve, ore para que el Señor le envíe un hombre lleno de la palabra y del poder de Dios, para que esa palabra corra y sea glorificada, porque es el predicador el que necesita ir lleno de la palabra y el poder de Dios, para que el Espíritu Santo lo convenza. Y hermano, no olvide que la obra que Dios hace, en primer lugar, en el pecador, la hace no desde el corazón del pecador, la hace a través del predicador. Eso, hermano, hay que recordarlo. Dios hace hombres por medio de hombres, porque el Espíritu Santo convence al hombre por medio del predicador. Porque si oramos por los misioneros, por los pastores, por los evangelistas y ofrendamos para esta obra, muchas almas se salvarán, porque las manos de los predicadores, de los misioneros, siempre estarán en alto y obtendrán una gran victoria. Muchas almas llegarán rendidas a los pies de Cristo. Muchas almas se salvarán y llegarán al conocimiento glorioso de la verdad. Bendito el nombre del Señor. Quiero, hermano, invitarles para el próximo martes, Dios mediante. Estaremos nuevamente predicando su gloriosa palabra. Y quiero despedirme de la amada iglesia con este texto. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén.